orando, orando. Pero había dos que estaban hablando. En medio de la oración, pues siempre hay algunos que se lucen un poquito y hablan y hablan y hablan y hablan. Entonces de repente miro yo como un relámpago y después el trueno. Y en el trueno la voz de Dios. Y el Señor y el Padre decía que si todos querían irse, que todos se podían ir, pero que a Dios había que darle toda la honra y toda la gloria. Eso es el temor de Dios. Cuando usted tiene sus papás, usted los ama y al mismo tiempo usted les teme, porque usted sabe lo que le gusta a su papá y lo que no le gusta. Usted no quiere hacer algo que no le gusta a su padre, porque cuando usted hace algo que sabe que no le gusta a su padre, usted se va a presentar a la casa de su papá o a su mamá y no lo van a recibir bien, porque usted les ha ofendido, usted les ha deshonrado, usted ha faltado al temor a sus papás. Entonces, en 1 de Juan 4:18 la palabra de Dios dice que el perfecto amor se echa fuera el temor. Porque el que teme, dice, el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero déjeme decir, Dios nos llama verdaderamente las personas que aman a Dios. Y las personas que verdaderamente temen a Dios, le aman. Jesucristo dijo, los que me aman, me temen. ¿Y cómo? Guardando los mandamientos. Por eso decía el salmista, una vez más, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Buen entendimiento tienen los que practican mis mandamientos. Eso es temor a Dios. Señor, nos ayude, porque nuestro Dios es un Dios hermoso. Entonces, comencemos. En primer lugar, ¿por qué debemos de temer a Dios? ¿O cómo debemos de temer a Dios? En primer lugar, con temor singular. Déjenme decir, en Génesis 3:8 se nos habla, la primera vez que se habla del temor a Dios. Hoy es ahí en Génesis 3:8. La Biblia dice claramente que Adán y Eva desobedecieron a Dios. ¿Qué problema? Adán y Eva desobedecieron a su padre. Y después viene Dios y se presenta en el huerto y comienza: Adán, ¿dónde estás tú, hijo mío? ¿Dónde estás tú? Y Adán le contestó: Señor, oí tu voz en el jardín, en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo. La gente que no tiene a Dios anda desnuda. Y la desnudez significa vergüenza. Cuando uno anda en pecado, déjeme decirle, uno anda con temor y anda con miedo. Si el único temor que nos permite superar todos los temores que se presentan en la vida es el temor a Dios. Cuando verdaderamente practicamos el temor a Dios, todos los demás temores dejan de existir. Gloria a Dios por eso. ¿Qué es
lindo es andar en el temor a Dios. Eso es todo lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Que andemos en el temor a Dios. Adán y Eva se escondieron porque habían desobedecido, habían pecado. Toda persona que está en pecado o está viviendo una vida a media con Dios, anda con temor. Entonces nos llama a ser radicales en la palabra de Dios. Mi señora me critica eso, que yo era muy radical. Dale un chancecito. Pero es la palabra de Dios la que dice así, no soy yo. Es la palabra de Dios la que nos amonesta a tener verdaderamente temor a Dios. En Juan 2:15 dice la palabra de Dios que Jesús llegó al templo y visitó el templo. Y la miró a la gente vendiendo en los atrios pájaros, que becerros, que cambiando moneda. Y Jesucristo se molestó, se enojó, hizo una cuerda con mecates, un azote, y comenzó a tirar las mesas. Y aquella gente verdaderamente tuvo temor a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es amor. Pero Jesucristo es más que eso. Jesucristo es Dios. Y Dios es amor y fuego consumido. Y se acordaban los apóstoles de que estaba escrito en Salmo 69:9: el celo de tu casa me consume. Y en Mateo 21:13 el Señor le dice: mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Qué tristeza. Entonces, verdaderamente hay razón en andar en miedo cuando una persona no anda bien con Dios. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios que nos muestra nuestra condición espiritual, que nos guía por la vida espiritual. Tenemos el Espíritu de Dios que cuando hemos fallado en algo nos dice: has fallado, y entonces podemos venir a Jesús y decirle: Padre, he pecado. Si confesamos nuestros pecados, según Juan 1:9, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de tal manera que podemos andar delante de la presencia de Dios todo el tiempo en una buena relación. Entonces, ¿cómo debemos de temer a Dios? Con temor singular y de una devoción asombrosa. Déjeme decirle, el apóstol Pablo decía en Filipenses 2:12: como siempre habéis obedecido, oye, no solamente en mi presencia nada más, cuanto mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temor. Qué lindo. Entonces debemos de temer a Dios, y donde vamos, ya sea en el colegio, en el trabajo, en la iglesia, donde estamos, tenemos que tener presente de que el temor a Dios es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios que el que teme a Jehová aborrece el mal. El que teme a Dios aborrece el mal. El temor a Dios aborrece el mal camino, la boca perversa. Todo eso es parte del temor a Dios. Y eso es lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros este día, en este lugar. Y en 1 Pedro 1:17 el Señor le dice: y si invocáis por Padre, que tenemos un Padre hermoso, aquel que sin acepción de persona juzga la boca de cada uno de nosotros. Oiga, dice: conducíos con temor todo el tiempo
vuestra vida, de vuestra peregrinación aquí en la tierra. Tanto usted como yo. Que el Señor nos ayude a tener temor a Dios. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver por qué debemos de temer a Dios. Decíamos, ¿cómo? Ahora vamos, ¿por qué? Por lo que Él es. Oiga, Dios es grande y preciosísimo. Qué precioso que es Dios. Qué maravilloso que es Dios. En el Salmo 89:6, el Señor les dice: ¿quién se igualará en los cielos a Jehová? ¿Quién? En los cielos. ¿Quién? Nadie. ¿Quién será semejante al Altísimo entre los hijos de los potentados, es decir, entre los hombres líderes y principales de los gobiernos del mundo en que vivimos? ¿Quién será semejante al Altísimo? Nadie. Nadie es nadie. ¿Y qué dice más? Dios temible en la congregación de los santos, que son ustedes. Entonces Dios demanda respeto de ustedes. Mire, estas iglesias donde he tenido la experiencia de sentir la persona hablando, pero no es la persona, es Dios directamente. Es Dios directamente hablando. Y yo me he tenido que sentar con una reverencia y que grito ahí, me siento y me escucho: Señor, ahí estás tú hablando. Temor a Dios, reverencia a Dios, porque uno sabe, mas Jehová está en su santo templo. Él está en este lugar. Él es Dios de los cielos y de la tierra. Grande, grande es nuestro Dios. Fíjense que ahora tienen esos grandes telescopios enormes en Chile, en otros lugares. Pueden ver el espacio infinito. Y yo me quedo viendo y cada vez uno dicen nuevos planetas. Antes decían que había como 2.500 galaxias, ahora dicen que hay billones de galaxias. ¿No será eso? Tan grande el universo en que vivimos que el hombre no lo puede concebir, no lo puede entender desde su principio hasta el fin. Así dice la palabra de Dios. Ese es el Dios que tenemos. Dios grande. ¿Y por qué debemos temer a Dios? No solamente por lo que Él es, sino por lo que Él ha hecho. Amén. Y en el Salmo 33:6, el Señor dice estas palabras: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Lo que usted ve aquí, los naturales ejércitos, telescopios, dice, con el aliento de su boca. ¡Qué barbaridad! ¡Qué poder! ¡Qué majestuosidad de Dios! Oiga, Él junta como montón las aguas del mar y pone en depósito los abismos. Y después dice: teman delante de Jehová toda la tierra. Tema delante de Dios todos los habitantes del mundo, incluyendo usted y a mí. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Debemos tener temor a Dios. Gloria a Dios por lo que Él es. Dios es tan grande que nosotros no lo podemos concebir, la grandeza de Dios. Ahorita, como dice el apóstol Pablo, conocemos como en un espejo, oscuramente. Y todavía cuando estemos en su presencia estaremos conociéndole más y más y más, porque ese es eterno, es el infinito.
Es el Dios que usted tiene, es el Dios que yo tengo. Es un Dios grande, grande. Dices, digno de ser alabado, digno de recibir honra, gloria, majestad, reino de autoridad, desde ahora, para siempre, por los siglos de los siglos. Solamente Él es digno. Nada más. Nada más. Solamente Él es digno. ¿Y por qué también debemos de temer a Dios? Por lo que Él está haciendo. Miren qué lindo es que Dios no está ya como algunos los pintan, sentado haciendo nada, solamente viendo para acusarlo. No es así. Dios está en acción, Dios está en movimiento, Dios está trabajando. Jesucristo dijo: mi Padre trabaja, que nosotros aprendemos de los papás. Mi Padre trabaja. Y yo también trabajo. Yo me voy a mi padre trabajar, no me importa. Es noche, ahí estaba orando. Es noche, estaba orando. Y no dejaba de desperdiciar el tiempo ni los minutos. Y he venido, dice, para trabajar y hacer la obra de mi Padre. Qué lindo que era Jesús. Que dice: ejemplos estados para que hagan como yo hice. Hijos míos, aprendan de mí. El Señor es bueno. No hay tiempo que perder. Hay que trabajar, porque tenemos que presentarnos la presencia de Dios. En el Salmo 65:10, el Señor dice: venid y ved las obras de Jehová. Entonces, eso está en presente. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando. Dice: terrible en hechos sobre los hijos de los hombres. Dios está trabajando. Hasta el día de hoy su obra continúa. Y en Juan 14:1 dice que el Señor Jesucristo se iba. Y dice: he aquí me voy a preparar para un lugar para ustedes. Oiga, Dios está trabajando, haciendo algo precioso para usted y para mí. Cosas que ojo no vio, ni oído ni yo, ni han subido el corazón de hombre, según 1 Corintios 2:9, 2 Corintios 2:9, son las que Dios ha preparado para los que ya. Porque Dios está trabajando, Dios está haciendo cosas maravillosas para nosotros. En el mundo en que estamos viviendo se están llevando a cabo señales, maravillas y prodigios, porque Dios está en movimiento, en acción, haciendo y consumando el plan de salvación que era preparado desde antes de la fundación del mundo. Dios está trabajando. Qué lindo. Déjenme decir, en el Salmo 133 el Señor le dice: Señor, le dice, sin mirarles a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Y después le dice: mas en ti hay perdón para que seas reverenciado. Mire, Dios actualmente está en el negocio de perdonar y perdonar. Si Dios lo que quiere, como decía el pastor en la meditación de la Santa Cena, es perdonar el día de hoy para que tengas paz, para que seas reconciliado con Dios. Una vez que somos reconciliados con Dios, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios anda buscando cómo reconciliar las almas. Y si tú tienes temor el día de hoy, Dios quiere sacar afuera el temor que hay en tu corazón. Lo único que tú tienes que hacer es decir, reconciliarte con Dios o recibir a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Eso es todo lo que tienes que hacer. Si Dios quiere perdonarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere darte paz. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, solamente temor a Dios. Aleluya. Qué lindo que es Dios. Qué bueno que es Dios.
andamos en obediencia, porque yo tengo que tener obediencia donde quiera que vaya. El Espíritu Santo me redarguye, me dice, estás haciendo mal, tengo que pedirle perdón y enderezar mi paso inmediatamente, porque el que no lo hace inmediatamente endurece su corazón y después se hace más difícil hasta que ya no se puede. Que el Señor nos ayude. Ahora déjenme decir, ¿hay beneficio para los que temen a Dios? Claro que sí. ¿Hay beneficio para los que temen a Dios? Claro que sí. Oiga, dice la palabra de Dios que para los que le temen a Dios hay el beneficio de la provisión. Hoy, en el Salmo 34:9, la palabra de Dios dice que los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Oye, una vez más, bienaventurado el que teme a Jehová. Usen esa palabra. Bienaventurados los que temen a Dios. Y dice, los leoncillos carecen y tienen hambre, pero los que buscan a Dios, los que esperan en Dios, no tendrán falta de ningún bien, de ningún bien. Es una promesa de Dios para los que temen a Dios, para los que temen a Dios, para los que temen a Dios, para los que temen a Dios. Es una promesa de Dios para usted. Pero tiene que andar en el temor a Dios. Y yo también. Hay una bendición, hay una provisión. Nunca le va a faltar a usted nada. Nunca le va a faltar a usted nada. Nada. Es nada. Porque Dios lo ha dicho. Los que esperan en Jehová, porque le temen, no tendrán falta de ningún bien, de ninguno. Mi Dios, pues, suplirá todas vuestras necesidades. Conforme a sus riquezas en gloria. Todas vuestras necesidades la va a satisfacer Dios. Lo único que Él demanda de nosotros es temor a Él. Y el temor a Dios se reduce una vez más en guardar sus palabras. Hoy, otro beneficio del temor a Dios es la protección. Dios dice que nos va a proteger. ¿Qué mejor garantía tenemos? Si tenemos provisión, ¿vale la pena tener el temor a Dios o no vale la pena? ¿Qué es lo mejor? Lo más bello, lo más precioso es andar en el temor a Dios. Dice que Dios te va a proteger. Y en el Salmo 18, el Señor les dice: los ojos de Jehová están sobre los que le temen. Amén. Qué lindo eso. ¿Qué le parece? Amén. Los ojos de Dios están sobre los que temen. ¿Para qué? Para guardar su alma de la muerte. Nadie te puede tocar. La muerte no te puede tocar. Si andas en el temor a Dios, nada te puede pasar. Nada te puede pasar. Nada te puede tocar. Decíamos anteriormente que la persona que camina en el centro de la voluntad de Dios es inmortal hasta que Dios haya cumplido su propósito en él. Y para andar en el centro de la voluntad de Dios, usted tiene que andar en el temor de Dios, haciendo lo que Él manda y lo que Él demanda, tanto de mi vida como de su vida. Eso es, Dios ha prometido en su palabra: los ojos de Jehová están sobre los que le temen, para guardar su alma de la muerte. Nadie te puede tocar. Amén. Y una vez más, para darle pan en tiempo de hambre. Gloria a Dios. No importa lo que venga sobre el mundo, las economías del mundo están tambaleando. No importa lo que venga, Dios dice: si andas en el temor mío, yo te
voy a saciar. Y no vas a tener hambre. Yo te saciaré. Yo te alimentaré. Tanto tu alma como tu cuerpo físico. Es promesa de Dios. Y déjenme decir una cosa. Dios nunca ha fallado a ninguno. Dios nunca ha fallado a ninguna de sus promesas. Dios es fiel. Ahora una vez más. Oiga, ¿qué beneficios tenemos más de los que temen a Dios? Dice la palabra de Dios, largos días. Dice Proverbios 10:27. Que el temor a Dios alarga los días. ¡Qué lindo! ¿Te quieres vivir más? Pues tienes que andar en el temor a Dios. Y tus días van a ser alargados. Honra a tu padre y a tu madre, que también es Dios. Y tus días te van a ser alargados. De la falta de tierra. Honra a Dios. Honra a Dios. Honra a Dios. Teme a Dios. Tus días van a ser alargados. Te vas a disfrutar. Qué lindo que es Dios. No lo digo yo, lo dice su palabra. Sea todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz. Él no se muda ni se cambia. En Él no hay sombra de variación ni de mudanza. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él es fiel. Nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Y Él dice que no va a dar largos días a los que temen a Dios. Y los años de los impíos, dicen, va a ser acortado. Es triste andar fuera del temor a Dios, porque hasta viven menos gente. Por eso es lindo andar en el temor a Dios. Ahí están los anceritos en la iglesia, porque en el temor a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Espíritu Santo que está en este lugar! ¡Gloria al Señor! Dios se puede. ¿Qué otro beneficio hay de tener temor a Dios? Oye, no solamente lo que mencionamos anteriormente, también hay prosperidad. Oiga, en el Salmo 128, el Señor les dice otra vez: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Oiga, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Cuando comiere el fruto de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Prosperidad. Cuando comieres del fruto de tus manos, te irá bien. Oiga, los vas a disfrutar y te irá bien cuando comieres del fruto de tus manos. Vamos a disfrutar. Y dice la palabra de Dios: tu mujer, tu esposa, será como una vid que lleva fruto alrededor de la casa. Y tus hijos, ¿cómo van a ser? Como plantas. Dices, van a ser como plantas de olivos alrededor de la mesa. Así será bendecido todo aquel que teme a Dios. ¿Cómo va a ser bendecido? Con una buena esposa, buenos hijos y con abundancia de todo lo que el mundo necesita. Usted tiene todo porque Jesucristo es rico y Él satisface para usted todas sus necesidades que usted tiene. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque le puede. Que para siempre es su misericordia. ¿Cuáles son otros de los beneficios de temer a Dios? Vamos a mencionar dos nada más. Oiga, otro beneficio es la pureza. Dice la palabra de Dios, creo que en 2 Corintios 7:1. Así que, teniendo tales promesas, dice, despojémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad
en el temor a Dios. Déjeme decir, la persona que camina en el temor a Dios, camina en santidad. Déjeme decir, la persona que camina en santidad es una persona que alcanza madurez espiritual y va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Porque la única manera de alcanzar madurez espiritual y crecer es a través del temor y la santificación. Andar en santidad para con Dios. Que el Señor nos ayude. El Señor es bueno. Dice el Salmo 103:12. Dice la palabra de Dios que como está lejos el oriente del occidente, así son alejados de nosotros nuestras rebeliones. Y como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. Dios quiere perdonarte una vez más, para que tengas pureza. Pureza. ¿Y qué significa pureza? Limpieza. ¿Y qué dice la palabra en Salmo 24? ¿Quién subirá al mar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su corazón cosas vanas, ni jurado por engaño, tal es la generación que busca a Dios. Tal es la generación que Dios anda buscando. Hombres y mujeres que verdaderamente teman a Dios con pureza y santificación en sus vidas. Señor nos ayude. Y hay otra cosa más que les voy a mencionar porque ya el tiempo pasó. Oiga, es perpetuidad. ¿Qué significa perpetuidad? Continuación. Y eso es para usted y sus hijos. Déjenme decirle estas palabras que son sabias, vienen de Dios. En Deuteronomio 5:29 el Señor le dice: ojalá tuvieran esto es para usted y para mí. Ojalá tuvieran esto, que me temieran a mí, dice Dios, todos los días, y guardaren todos los días, todos mis mandamientos, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos, descendencia, para siempre. Hay bendición en la casa de los justos. Hay bendición en la casa de sus hijos. Gloria a Dios por los padres que tienen temor a Dios. Porque los padres que tienen temor a Dios crían hijos que tienen temor a Dios. Y esos hijos que tienen temor a Dios crean hijos que tienen temor a Dios. Y hay una promesa para esos hijos suyos que tal vez usted no las alcanzó, pero la palabra de Dios los alcanza a ellos. Y dice la palabra de Dios: la generación de los justos será poderosa en la tierra. Riquezas y bienes hay en sus casas. Las riquezas no son solo materiales, también son espirituales. Hay fe, hay riqueza, hay poder de Dios, hay majestad de Dios, hay gloria de Dios, que por medio de la fe hacen todas las cosas posibles. Gloria a Dios. Amén. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Lo que se ve de que lo que no se veía, por la verdad de Dios, esa es la autoridad que tienen ustedes y su descendencia. Es una promesa de Dios. Gloria a Dios. Amén. Y Dios no puede faltar su palabra. Pero estaba leyendo ahora en 2 Samuel 2:9. Miren lo que es el pecado de falta de temor a Dios. Elí tenía 2 hijos. Elí, sacerdote, en el tiempo de Israel, tenía 2 hijos y no temían a Dios. Y Dios le mandó un mensajero a él y le dijo: Elí, yo había dicho, y lo que es la falta de temor, yo había dicho que de tu casa y de la casa de tu padre me iba a proveer de sacerdotes para siempre. Pero después Dios dice: pero no haga yo tal cosa. Viendo a tus hijos como son, no haga yo tal cosa.
yo voy a honrar a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos por míos. Entonces Dios demanda un compromiso de nosotros y de nuestros hijos, y de los hijos de nuestros hijos. Aleluya. Y para ellos es la promesa, Gloria a Dios. en el temor a Dios y en la obediencia a Dios, donde usted quiera actuar. Dios es fiel a su palabra para los que le temen y guardan su palabra. Dice la palabra de Dios en Salmo 137 que las misericordias de Jehová son para siempre, por la eternidad de la eternidad, y sus juicios sobre los hijos de los hijos. Significa que hay bendición de Dios para sus hijos y los hijos de sus hijos que caminan en el temor a Dios. Gloria a Dios. Ojalá que nuestros hijos caminen en obediencia, en el temor a Dios, porque la promesa es para ellos. Nosotros pasaremos rápidamente, ya estamos pasando, y viene la generación que nos sigue. Ojalá que esa generación tuviera esa pasión que no dejaba a Cristo dormir, sino que él predicaba y predicaba y predicaba, porque eso he venido yo a este mundo, decía Jesús, a eso he venido, y a eso estamos nosotros aquí en este mundo, aquí en este mundo. Dice Filipenses 2:15 que nosotros somos como luminares en el mundo, en medio de las cuales nosotros resplandecemos. El mundo lleno de tanta maldad y perversidad, nosotros resplandecemos. Somos luz del mundo, sal de la tierra. Somos preciosos. Qué cosa más bella es el temor a Dios y lo que produce en las personas que están afuera. Lo que produce el temor a Dios lo está convenciendo ahí a través del Espíritu Santo en usted de pecado, de justicia y de juicio. Cada vez que ven a usted un hijo de Dios en el trabajo y miran cómo se comporta, el Espíritu Santo le está diciendo: arrepiéntete, porque si no lo haces, viene juicio. Sí, es amén. El Espíritu Santo es para eso, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, para terminar, déjenme decir, ¿podemos enseñar el temor a Dios? Claro que sí. Para eso estamos aquí en la tierra. En el Salmo 34 dice, 34:11, el siervo que escribe el Salmo dice: venid hijos, oídme, el temor a Jehová os enseñaré. Venid hijos, oídme. El temor a Dios, yo les voy a enseñar. Y ustedes son padres, están llamados por una razón de ser fundamental en su vida, y es enseñarle y inculcarle el temor a Dios a sus hijos, que cuando ese hijo ya sea jovencito, ya usted no lo podrá moldear, pero ya la palabra de Dios está sembrada, el carácter de Dios está sembrado, y ese jovencito tiene temor a Dios, fe en Dios, capaz de llamar a las cosas que no son como que son, por la fe que ha sido sembrada por medio de usted. Usted está llamado a hacer un papel importante, es sembrar el temor a Dios a través de su gente. Oiga, decíamos en una clase anterior, estudio anterior, que aprendemos, de todo lo que aprendemos en la vida, lo aprendemos de lo que vemos. El 10% lo aprendemos de lo que estudiamos. El 1% lo aprendemos de otro fuera. El 89%, una vez más, lo aprenden sus hijos de lo que ven de usted y de su papá. Y decíamos, por lo tanto, que reproducimos lo que somos y enseñamos lo que sabemos. No hay cosa más hermosa para los hijos que el ejemplo de los padres. Oh, si usted le puede decir: hijo, no tomes, se va mal, usted está tomando, ¿qué le hace? El hijo suyo va a ser en el futuro
lo que usted le enseña. Él va a seguir su ejemplo. Usted tiene recuerdos de sus padres, de lo que ellos hicieron, como yo tengo de los míos. Ojalá sean buenos recuerdos. Y recuerdos de temor a Dios, porque son los recuerdos que realmente valen la pena recordar, porque eso nos van a edificar, eso nos van a construir, y eso nos va a llevar, como dice la palabra, de gloria en gloria. Me cambia a mí, lo terrenal, celestial, al manifestar su imagen en mí, me cambia, me cambia, me cambia. Esto hace el temor a Dios en la vida. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Decía David antes de morir, en Samuel 23:3, decía David: habrá un hombre que gobierne entre los hombres. Y eso me habla a mí, y habla al pastor, y habla a los líderes de esta iglesia. Habrá un hombre que gobierne entre los hombres y que gobierne en el temor a Dios. Es una interrogación. Porque estamos llamados a gobernar en el temor a Dios. 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 Aleluya. En el temor a Dios. En el temor a Dios. Y Efesios 5:1, el Señor decía: someteos unos a otros en el temor a Dios. En el temor a Dios. En el temor a Dios. Tenga temor a Dios. Tenga respeto a las autoridades de la iglesia, porque eso es temor a Dios. Fíjense que fui allá a un lugar en Nicaragua y andaba en una propiedad y hay gente que son bien osadas, que decimos allá, atrevidos. Y vengo y me encuentro uno y me queda bien. Uno ya la edad no la puede ocultar. Y dicen: este es mayor de edad, es un señor. Ay, pues, lo puedo echar en el saco fácilmente. Y yo le dije: ¿qué andas haciendo aquí? Y agarra una piedra para tirarme. Oye, yo le dije: mire, la autoridad de Dios, el temor a Dios, tú me tiras esa piedra y se te seca la mano. Oiga, se agachó, agarró la piedra y después la dejó caer. Y después yo me doy cuenta, porque la gente le cuenta a uno: mire, me dice, tiró el testimonio de un señor ahí malo que anda de esa ciudad, me dice, malo. Dice que lo vio a ustedes ya en el campo. Y dice que le iba a tirar una piedra, pero que usted le dijo que si le tiraba la piedra se le secaba la mano. Y dijo que tuvo la intención de hacer. Cuando se agarró a tomar la piedra, le agarró un dolor en todo el pecho, que tuvo miedo, pánico, terror, y tiró la piedra y se fue. Si se hubiera atrevido a tirar la piedra, se le seca la mano, porque es palabra de Dios, es autoridad de Dios. Por eso respetemos a las autoridades, a los líderes de las iglesias, hermano. Hoy en día, ¿por qué nuestra nación está como está? Porque hay falta de temor a Dios. Hay falta de temor a Dios. Hay falta de temor a Dios. De temor a los hombres y los hijos de Dios. Hay falta de temor. Y cuando a usted le falta el respeto a un ungido de Dios, Dios se encarga de usted. Así es, amén. ¿Por qué? Así está escrito en tu palabra. Amén. Hay de los que tocan a los ungidos de Dios. Sí, así es. Tenga respeto, hermano. Yo lo tengo porque yo sé que debo tenerla, y usted también. Si nos ayude a caminar en el temor a Dios. Así dice el apóstol Pablo, una vez más en 2 Corintios 7:1, el apóstol Pablo decía una vez más:
Y si todas estas cosas han de pasar, despojémonos de toda contaminación de carne, toda. Fíjese que me llama la atención porque en esos 23:12 el Señor hace un diálogo con Moisés y le dice Moisés a Dios: Señor, tú me dices que saques a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo, porque la obra de Dios no la podemos hacer solos. Hay tantas personas que nos ayudan, ¿verdad? ¿Cómo bien hasta ahí? Ahora, le dice: tú me dices, le dice Dios Moisés a Dios, tú me dices que me conoces y que haya gracia delante de tus ojos. Entonces, ¿qué le dice a Moisés? ¿Cuál es la pregunta que hace Moisés? Si es cierto, ¿es que podemos hablar con Dios así? Si es verdad he hallado gracia delante de tus ojos, muéstrame tu camino. Muéstrame tu camino, para que yo guarde tu camino. Aleluya. Y al guardar tus caminos, yo haya gracia delante de tus ojos. Y Dios le dijo: Moisés, mi presencia irá contigo, con tu pueblo, y te dará descanso. Dios es bueno. 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 Y en Éxodo 34, creo que por el versículo 2 por ahí, me llama la atención porque hay una palabra que también Dios le dice a Moisés. Dice, Moisés le dice: he aquí que voy a hacer un pacto delante de tu pueblo. Y ahí Moisés bastante. Todos los que están gobernando el pueblo de Dios son Moisés. He aquí voy a hacer un pacto contigo delante de tu pueblo. Le dice: haré cosas grandes que no han sido hechas en ninguna nación. Porque son cosas grandes lo que yo haré contigo, Moisés. Solamente camina en mi presencia, que es el temor a Dios. Solamente camina en mi presencia, que es el temor a Dios. Y en Hebreo, para terminar, 12:28, el Señor le dice: y si hemos recibido, una herencia incorruptible, va a ser lindo para usted, para mí, en los cielos. Y si hemos recibido una herencia, un reino incorruptible, que no se puede corromper, que no va a desaparecer, que permanecerá allí, está ahí esperando por usted, es parte de su herencia. Y si hemos recibido un reino incorruptible, una herencia incorruptible, entonces, ¿qué dice? Hagámoslo con gratitud. Si vamos a Dios con gratitud, y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Agradándole con temor y reverencia. Dios nos llama al temor y a la reverencia. Dios nos llama a que verdaderamente seamos un pueblo, que entendamos bien, claramente, que solamente los que aman a Dios conocen verdaderamente el temor a Dios, y solamente los que temen a Dios conocen verdaderamente el amor a Dios. Que el Señor oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendecimos tu palabra, bendecimos tu pueblo, a todos los que han llegado el día de hoy, en el nombre de Jesús, y pon en cada uno de ellos el temor de Dios, como en mí también el temor a Dios, el temor a Dios, el temor tuyo.
El Espíritu del Trino Dios venga y sobre los cuatro vientos y llena sus vidas. Llena sus vidas con su presencia, con tu presencia, con tu presencia. Que reciba el día de hoy una doble porción de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Y por la palabra de Dios oramos, le bendecimos, le damos gracias. Y si hay alguna persona que necesita meditación porque no anda bien en el temor a Dios, pues puede hacerlo usted aquí, porque Dios dice que quiere perdonarnos. Si hay alguna persona que necesita ser ministrada, este es el día que Dios ha establecido. No quiero pasarlo por alto, es tiempo para que te pase. Si hay alguna persona, una vez más, que necesita ser ministrada en el día de hoy, este es su día y este es su tiempo. Que Dios va a perdonar. Aleluya. Y si no lo va, que Dios les bendiga y les guarde. Y ahora que el Señor te bendiga y te guarde. Haga Dios resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz en gran manera. Amén. Amén. Bien. Dios les bendiga. Aleluya. Gracias.